saludos, soy Selimara Adames Casalduque y es un gusto acompañarles en esta tarde para conocer un poco de todos esos temas de salud que nos impactan y que nos afectan en nuestro día a día, tanto con nuestra salud personal como con nuestra familia y familiares de los que queremos cuidar muy bien. Así que para hablar sobre todos estos temas me acompaña Linet Ayala, gerente de Home Care San Lucas en Aguadilla, quien está con nosotros para comentarnos un poco de todos estos temas. Gracias por estar acá. Buenas tardes para ti. Cuéntanos un poco de estas enfermedades, ¿verdad?, que se desarrollan crónicas, y vamos a comenzar un poco con la obesidad, que es una de esas condiciones que son prácticamente factor de riesgo para muchas otras enfermedades serias, ¿verdad? ¿Cómo incide esto en el desarrollo de enfermedades como la diabetes y otras condiciones crónicas? Claro que sí. Saludos a todos. Como bien dicen, la obesidad, ¿verdad? Es una enfermedad bien limitante. Cuando un paciente o una persona padece de obesidad, pues hay muchas limitaciones físicas y enfermedades crónicas que se pueden desarrollar, como lo son la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, enfermedades del hígado graso, ¿verdad? También la insulina, cuando es diabético, pues el cuerpo no absorbe adecuadamente la insulina y vienen otras complicaciones. Básicamente, ¿verdad? Todo se deteriora la salud de un paciente con obesidad. Y hay condiciones que pudieran convertirse en que tal vez la persona ya las tiene, pero se ponen peores por causa de la obesidad. ¿Qué complicaciones son comunes? Bueno, complicaciones comunes pudiera ser de pacientes con obesidad, las úlceras, ¿verdad? Si desarrollase úlceras porque el paciente está encamado, postrado, la sanación es muy lenta, se deteriora, y otras complicaciones con el sistema cardiovascular. Cardiovascular principalmente. Me imagino que para manejar este asunto, para las personas que tienen condiciones crónicas, pero también obesidad, hay recomendaciones básicas para evitar que tengan que llegar a una hospitalización o llegar ¿verdad?, estar encamados. ¿Cuáles son esas cosas que la gente debe consistentemente realizar? Ok, aquí en Home Care San Lucas, ¿verdad? Contamos con clínicos especializados que pueden adiestrar y educar a los pacientes obesos, porque una de las cosas que necesita un paciente obeso es cuidar su dieta, ¿verdad? Una buena dieta. Ujú. Y en Home Care San Lucas tenemos una gama de profesionales que va dirigido a eso, a educar al paciente y a su familia para que la complicación de de la obesidad no se desarrolle, no se complique aún más. Me imagino dieta y me imagino también algún tipo de ejercicio, terapia. El ejercicio es bien importante, ¿verdad? Porque al estar obeso, el paciente básicamente está confinado en su residencia, ¿verdad? Muchos Ujú. pacientes obesos sienten vergüenza al salir, no quieren salir de su casa, y nosotros entramos allí y le damos todo este cuidado que necesitan desde la comodidad de su hogar, y educamos a todos los familiares en cuanto a la dieta, a la movilidad, a las asistencias del diario vivir del paciente. Me ha mencionado dos cosas que me parecen importantes. La familia. Hay un entorno familiar, ¿verdad?, con estas personas que deben estar tan educados como el propio paciente. Claro, obviamente al entrar en la casa de un paciente en home care, nosotros atendemos, esto es un tratamiento holístico, ¿verdad? Ujú. Nosotros tratamos todas las áreas del paciente. La familia juega un rol bien importante en todo esto. ¿Y qué atención se le da al entorno familiar una vez que, ¿verdad?, que se interviene con ese núcleo familiar? Ok, en home care, una vez la enfermera realiza esa evaluación para el paciente, comenzamos a educarlo. Si necesita trabajo social, pues tenemos trabajadores sociales. Si hay algún problema psicológico, ¿verdad? Ujú. Nosotros trabajamos en conjunto con los médicos del paciente para que podamos hacer referidos a las áreas que haya que trabajar. Sí, y ese era el otro asunto que quería tocar con usted, el aspecto emocional, el aspecto psicológico. Puede ser bien preocupante una persona que sabe que tiene una condición y sobre todo si es una condición que es evidente para todo el mundo, que, ¿verdad?, que físicamente se nota que hay un problema con esta persona. Puede ser algo que haga a la gente retraerse, limitarse en su movimiento, pasar más tiempo en su casa. Eso, me imagino que eso es también algo que ustedes atienden Claro, en el aspecto claro. psicológico. En el aspecto psicológico tenemos trabajadores sociales, y yo entiendo, ¿verdad? Yo soy enfermera de profesión y yo siempre
he dicho que nosotros los enfermeros también somos como un cuchillo suizo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer muchas cosas, muchos roles cuando llegamos a una familia, y una de estas cosas es impactarlo en la educación, en que se sientan cómodos, en que busquen la ayuda adecuada, que no sientan que están siendo juzgados, sino que estamos allí para ser un ente de ayuda y para buscar las herramientas necesarias para que ellos puedan vivir lo más cómodo posible, ¿verdad? Dentro de su condición. ¿El aspecto psicológico puede contribuir a que se deteriore la condición de la persona? Porque no sale, porque se retrae. Definitivamente, entiendo que sí. Al estar obeso, al estar muchas veces confinados en su casa, la limitación de poder hacer las actividades tal vez que hacían rutinariamente, ¿verdad? Cuando gozaban de una salud óptima, pues sí, muchas veces le da depresión, no quieren hablar, se sienten juzgados, se sienten menospreciados, pero para eso estamos nosotros, para poder orientarles, buscarle las herramientas necesarias. Contamos con terapia física, ¿verdad? Todo va a depender de la condición del paciente y lo que pueda resistir el cuerpo. Háblenos de los servicios que se ofrecen en Home Care. Ok, en Home Care San Lucas tenemos servicios de enfermería a diestro. La enfermera es una especialista, ¿verdad?, en su área, donde va a educar al paciente y a la familia de las condiciones preexistentes, manejo de medicamentos. Tenemos servicios de asistente de salud también, ¿verdad? Aquellos pacientes que están postraditos en cama, que no pueden realizar mucho movimiento, o que es un viejito cuidando a otro viejito, ¿verdad? Que podamos nosotros asistirle. Tenemos trabajo social, terapia física. Estos pacientes obesos muchas veces necesitan, ¿verdad?, que haya un recurso que los ayude en las actividades del diario vivir, en la movilidad de las extremidades. Al ser obesos, pues muchas veces tienen inflamación en las rodillas y necesitan moverse, ¿verdad?, darle movimiento al cuerpo para no crear contracturas y no crear más incomodidad. También tenemos terapia ocupacional y terapia del habla. ¿Qué tan importante es el seguimiento médico y clínico? Muy importante, ¿verdad? Siempre trabajamos en conjunto con los médicos del primario del paciente, y la enfermera es quien está recurrentemente haciendo ese approach al médico para que podamos entonces asistir al paciente de la mejor manera posible. ¿Cómo funciona? ¿Un médico evalúa? Recomiendo un tratamiento entonces, ¿verdad? Porque no estamos hablando de pacientes hospitalizados, de pacientes que están en su casa. ¿Cómo ocurre ese referido para que Home Care, San Lucas Home Care llegue a la residencia? Ok, nosotros trabajamos con la comunidad y con hospitales. Muchos pacientes llegan a nosotros a través de los hospitales. El médico da una orden médica, la enfermera evalúa, y una vez la enfermera evalúa, crea un plan de cuidado donde se discute con ese médico ese plan de cuidado que vamos a estar realizando, se le da seguimiento semanal al paciente y de ahí empezamos con lo que es su tratamiento. Y me imagino que para que se mantengan en ese tratamiento y continúen, ¿verdad?, las indicaciones médicas, la ayuda que hace Home Care para estos pacientes es vital. Es vital, sí. Para adherirse al tratamiento, para no abandonarlo, no dejarlo, ¿verdad?, perder. Claro, tenemos que estar continuamente en esas visitas de seguimiento, validando sus medicamentos, preguntando si ha habido algún cambio, si ha desarrollado alguna otra afección, ¿verdad?, que no se nos haya dicho en la evaluación, y así nosotros podemos desarrollar un buen plan de cuidado y darle lo que necesita. Me mencionó varios de los profesionales que tienen a la disposición, que visitan los hogares. ¿Cómo trabajan estos profesionales en conjunto? Quisiera saber, ¿verdad?, cómo surge esa dinámica en el día a día cuando llegan a una residencia y encuentran un paciente que tal vez se dan cuenta que necesita otro tipo de servicio también. ¿Cómo funciona eso? Claro, la enfermera, ¿verdad?, o el clínico que vaya, ya sea un terapista físico, si ve que el paciente se pudiera beneficiar de lo que es enfermería, porque vamos a suponer terapia física entra y el paciente desarrolló una lesión, pues se comunica con la enfermera, así llamamos al médico, hacemos una orden médica, el médico realiza una orden médica y entonces se le va a poder brindar el servicio de curación de úlcera, que el equipo, ¿verdad?, es un equipo interdisciplinario y nosotros nos comunicamos todos unos con otros.
Y claro, y me imagino que entonces la coordinación para que esos servicios fluyan surge a través del propio servicio de home care. Exacto. Una vez tenemos esa orden médica, comenzamos con las visitas de seguimiento y comenzamos con toda esta gama de lo que es educación, supervisión, orientación, ¿verdad? Para que el paciente pueda tener una mejor recuperación. ¿Qué tipo de complicaciones son las más comunes que ven ustedes en el día a día? Bueno, en el día a día vemos mucha úlcera, ¿verdad? Mucho paciente en este tema específico de la obesidad, mucho paciente que al estar totalmente confinado a su hogar, postrado en una cama, muchas veces no pueden realizar actividades del diario vivir, pues se le desarrollan lesiones por presión. Y ahí pues tenemos lo que es el enfermero especializado para atender esto. También contamos con especialistas en lesiones de piel que evalúan, ¿verdad?, el deterioro o el progreso, porque pudiera progresar. Eso es lo que queremos, ¿verdad? La meta nuestra es que paciente que llegue a San Lucas, paciente que llegue a nuestros servicios de home care, se recupere. Claro, que no tenga ese tipo de complicaciones. Por eso el seguimiento, ¿no?, es tan importante. Exacto, es muy importante ese seguimiento, esa adherencia del paciente, que se sienta amado, que se sienta respetado como ser humano. Nosotros damos un servicio compasivo y holístico. Y el monitoreo en el hogar, ¿previene hospitalizaciones, por ejemplo? Definitivamente, a la enfermera entrar y estar continuamente monitoreando, ¿verdad?, lo que es el paciente y su familia, es, como le mencioné, si ha desarrollado alguna nueva afección, si la úlcera ha empeorado o si tiene alguna sintomatología que nosotros podamos atender, ¿verdad? Eso se viene convirtiendo como un pequeño hospital en el hogar, porque tenemos todos los profesionales y lo que hacemos es que monitoreamos, y antes de que ese paciente se deteriore y llegue a una sala de emergencia, pues nosotros los atendemos en el hogar. Claro, hacen un trabajo de prevención que es importante, ¿no? En términos de la educación al paciente y a su familia, sé que hablamos un poco de eso, pero me gustaría que abundáramos, ¿verdad? Porque hay veces que hay renuencia a modificar conducta. Y cuando hablamos, por ejemplo, de obesidad y de condiciones crónicas, hay gran parte de lo que hace falta para la mejoría del paciente, para que evite una hospitalización, para que evite empeorar, es modificar conducta. Entonces, ¿cómo, verdad? ¿Cómo la educación entra ahí? ¿Cómo lo logran? Sí, tenemos que estar continuamente educando, ¿verdad? Porque ya sabemos que muchas personas ya tienen un hábito de vida, un estilo de vida, y nosotros tenemos que entrar a hacer la diferencia. Tenemos que continuamente estar educando sobre los medicamentos, cómo tomarse los medicamentos, el control de infecciones, ¿verdad? Aquellos pacientes que tienen heridas, lesiones de piel, el lavado de manos es importante. Todas estas cosas que van a hacer o evitar que ese paciente tenga una hospitalización. Claro, y en términos de, ¿verdad?, de la receptividad de las personas, se logra. Se logra que esa familia mire verdaderamente sus estilos de vida, la manera en que se comportan y hagan modificaciones para mejorar su salud. Se logra. Una de las cosas, ¿verdad?, con el paciente obeso también la dieta. Tenemos que ir inculcándole que tome más agua, que coma vegetales, que añada uno que otro vegetalito a su dieta, pero es importante, y ellos lo hacen cuando tú tratas a las personas con el respeto que se merecen y eres compasivo y demuestras el amor que tú le tienes a tu profesión y le das ese seguimiento continuo, el paciente mejora. El manejo de la obesidad, que ya hablamos, ¿verdad?, de que es uno de esos síntomas y esa condición que te ayuda a empeorar, que hace que te empeoren condiciones o incluso desarrolles condiciones que no tenías. Hay que manejarlo desde el enfoque de salud, pero también desde el enfoque psicológico y emocional, y no juzgar a las personas. Me imagino que el personal de ustedes tiene todo ese entrenamiento para poder manejar a estos pacientes de manera sensible. Claro, debemos ser sensibles en todo momento, porque la obesidad es una condición bien limitante, es una condición, nadie quiere ser obeso, ¿verdad? Y tenemos que ver desde dónde viene esa obesidad. Pudiera ser alguna condición, pero para eso estamos nosotros, y vamos a estar con el paciente en todo momento, brindamos orientación, hacemos que se sienta cómodo. No estamos para juzgar, estamos para ayudar. Ujú. Estamos para ayudar. Habla de algo importante y es el origen, ¿verdad? De dónde surge este problema de obesidad de esta persona. Hay veces que las personas dicen, pues come demasiado, pero lo que tiene que hacer es dieta. ¿Y por qué no, verdad? ¿Por qué no modifica y ya? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil conseguir esa modificación de conducta. No,
no es tan fácil. Tenemos que tener fuerza de voluntad, ¿verdad? Y querer hacer una diferencia y una modificación, porque se puede, se puede. Pero a veces querer no es suficiente. Hay gente que dice, yo me he pasado la vida entera haciendo dieta y no lo logro. Y no logro, ¿verdad? Mejorar mi salud en ese aspecto. Y a veces hay otras cosas. Puede haber un origen, ¿verdad? Físico, alguna condición física hormonal, etcétera, que te esté provocando eso. También costumbres y tradiciones tan antiguas, familiares, que no ven como nada malo comerse cierto tipo de alimento que puede ser bien perjudicial y a unos les perjudica más que otros. Así que me imagino que ahí el aspecto de entrar con la familia debe ser vital. Definitivamente hay que crear conciencia, ¿verdad? De dónde es que viene esta obesidad, si es algo que nosotros podemos ayudar con medicamentos, con dieta, ¿verdad? Lo hacemos con mucho gusto, para eso está el equipo interdisciplinario y está el dietista, ¿verdad? Que no lo mencioné, pero sí tenemos también un profesional que se dedica a revisar la dieta del paciente y a hacer unas recomendaciones en pro del paciente. ¿Le preparan algún tipo de dieta? ¿Le escriben, ¿verdad? Unas recomendaciones específicas para cada cual, para cada paciente? Eso es así. Y quisiera saber cómo las personas acceden a este servicio si no están en un hospital, por ejemplo, porque ya me mencionó que tienen referidos directos de los hospitales, pero ¿qué pasa con aquella persona que sabe que necesita algún tipo de ayuda y, ¿verdad? y no la tiene? ¿Puede llegar a home care? Puede llegar, tenemos oficinas en toda la isla, en Aguadilla, pues yo estoy allí con los brazos abiertos para recibirlo. Estamos en Plaza Ferrán, al ladito de Plaza Ferrán, y estamos en todo Puerto Rico. Nos pueden accesar a sanlucas.org. Usted es gerente del área de Aguadilla. Eso es así, yo soy la gerente del área de Aguadilla, Mayagüez. ¿Qué nos puede decir de lo que ocurre en esta zona oeste, ¿verdad? Entre la población aquí? ¿Cuáles son los problemas que principalmente ustedes ven? Bueno, principalmente tenemos muchos pacientes con lesiones de piel y muchos pacientes con operaciones de rodilla. Tenemos muchos ortopédicos. Ortopédico. ¿Y qué pasa con la recuperación de ese tipo de pacientes? Una ¿Qué recuperación necesitan? necesita terapia física, necesita mucha terapia física, adherirse a un tratamiento para que pueda mejorar efectivamente en el menor tiempo posible. ¿Y el terapista visita el hogar? El terapista visita el hogar. ¿Y qué tipo de intervenciones, verdad, se logran y cuál ha sido el resultado de la mejoría de estos pacientes que ustedes tienen que necesitan rehabilitación física? Ok, paciente con rehabilitación, alguna postoperatorio, el terapista hace una evaluación y también crea, ¿verdad?, unas modalidades de ejercicio para que el asistente a su vez entre a atender ese paciente, puedan comenzar a practicarlo. Involucramos al familiar, ¿verdad?, porque esto es un trabajo en equipo para que el paciente pueda recuperarse en el menor tiempo posible. Así que hablamos de un plan de trabajo. Exacto, hacemos un plan de trabajo y el asistente se adhiere a ese plan de trabajo, a esos ejercicios, para que el paciente se recupere. Uh-huh. ¿Y con qué, verdad? ¿Cuál es el rate, digamos, de éxito de estas de recuperaciones de personas que han sido operadas o tienen alguna condición que necesitan terapia física? Tenemos un rate muy elevado de recuperación, Uh-huh. mucho paciente agradecido con nuestro servicio. O sea, que logran recuperar su movilidad y su vida. Definitivamente. Su vida, Claro que sí. su rutina normal. Claro que sí. Y en el caso de los pacientes con obesidad, que es uno de los temas que estamos tocando en el día de hoy, ¿qué tan exitosos son estos planes cuando intervienen de esa manera que usted me ha contado, que incluyen incluso personal para ayuda emocional? ¿Qué tanta, ¿verdad?, recuperación ustedes ven en los pacientes? Se recuperan efectivamente porque estamos allí continuamente monitoreándolo, aconsejándolo, verificando cómo han progresado, haciendo alteraciones al plan de tratamiento si hubiese que hacer alguna, ¿verdad? Ajustes al plan de tratamiento, todo en base a lo que el paciente pueda lograr. Hablamos de la obesidad y hablamos de las terapias físicas, ¿verdad? Cuando hay algún tipo de lesión o algún tipo de operación. ¿Qué otros servicios ustedes rinden, verdad? ¿Qué otros profesionales tienen que hacen servicio de manera constante en la zona de Aguadilla, Mayagüez? Me imagino que es un espejo de lo que ocurre en todo Puerto Rico, ¿no?
Sí, tenemos terapia del habla, terapista ocupacional también, ¿verdad? Que esto también va de la mano con lo que es obesidad. El paciente obeso pues necesita volver a recuperar su independencia y necesita volver a hacer las cosas que rutinariamente hacía, algo tan sencillo como levantar una cuchara para comer, poder sentarse, peinarse, tal vez vestirse, ¿verdad? Y al perder esa independencia entran estas otras disciplinas como lo es la terapia ocupacional para ayudar a que logre esa independencia Usted nueva. habla de terapia ocupacional y terapia del habla y yo pienso en niños. Es el ámbito en donde más comúnmente escuchamos hablar de terapia de habla y terapia ocupacional, pero usted me está hablando de adultos. Claro, Personas que están en sus hogares. ¿En qué momento una persona necesita terapia del habla, por ejemplo? bueno, terapia del habla pudiera haber si tenido un accidente cerebrovascular y se Ujú. le afecta alguna, ¿verdad? Parte de lo que es el tragado. Y ahí entra un terapista del habla para ayudarle a ese paciente con su tragado, para que vuelva a comer y a deglutir, evitando que le tengan que hacer un proceso como un PEC, ¿verdad? Una gastrostomía. Y eso es alimentación directa. La gastrostomía entonces sería un PEC. Si el paciente no se recupera de ese accidente cerebrovascular, Ujú. tendrían que ponerle un PEC, ¿verdad? Lo que se conoce comúnmente en el estómago para alimentarlo, pero al El entrar alimento se entonces, coloca directo al estómago mediante exacto, enteral. exactamente. Entonces ahí necesitan que esa persona pueda recuperar su tragado para que pueda alimentarse solo y de forma normal. Definitivamente. Y ahí es que entra entonces el profesional de terapia del habla para ayudar a Ujú. ese paciente a volver a recuperar esa movilidad de la Es garganta. interesante. ¿Y la terapia ocupacional? Pues la terapia ocupacional, a su vez, es para recuperar la independencia, para que el paciente pueda volver a hacer su vida lo más independiente posible, ¿verdad? Desde levantar la cuchara, mover una silla, peinarse, lavarse la boca, todas estas cositas que tal vez lo tienen limitado. ¿Y estos son pacientes también de ordinario que han sufrido incidentes cerebrovasculares? No necesariamente, pero se pudiera dar el caso. Y en términos, o sea, si no has sufrido, ¿qué otra condición te puede provocar a ti siendo adulto, verdad? Que hayas perdido esas capacidades para Un Parkinson, un paciente con alguna condición Parkinson, como esa, sí. exacto, alguna condición neurológica, un Parkinson te limita en tus actividades del diario vivir y entonces aquí buscamos otras herramientas para que el paciente pueda recuperar su independencia. Fíjate, son asuntos tan cotidianos que uno a veces ni se le ocurre pensar en su diario vivir y con la prisa que vivimos, que en algún momento de la vida nos puede ocurrir algo, que no podamos hacer algo tan simple como cepillarnos los dientes o alimentarnos con, ¿verdad? Con nuestras propias manos. Así que es sumamente importante conocer de que estos servicios existen y saber a dónde acudir si un familiar está sufriendo de una condición como esta, porque un derrame cerebral, un incidente cerebrovascular, que es lo Ujú, que llamamos comúnmente un derrame, ¿no? ujú. Le puede ocurrir a cualquier persona y no importa la edad, también a gente muy joven le puede ocurrir. Exacto, no importa la edad, pero para eso estamos nosotros en Home Care San Lucas para atender a todas estas pacientes que tengan alguna afección y necesiten de un profesional de la salud. ¿Qué recomendaciones nos das para personas que tengan un familiar con una condición, que vea que nos estén escuchando, ¿verdad? Y sientan, mira, a lo mejor yo necesito referirle a mi paciente, ¿qué recomendaciones le damos a ese familiar? Importante que se orienten, ¿verdad? Que acudan a su médico y verifiquen si ellos pudieran beneficiarse de lo que es nuestro servicio. También pudieran contactarnos a nosotros a través del teléfono Ujú. o personalmente a las oficinas que tenemos. Pueden llegar o consultar a su médico y pedir, ¿verdad? Una orden Una, médica. una orden médica, una consulta, es importante. Ese seguimiento realmente puede salvar una vida y sobre todo en el aspecto emocional, ¿verdad? Es importante que la gente sepa que todas esas ayudas están Definitivo. disponibles y que pueden acceder a ellas y que están tan cerquita como al toque de un teléfono. Les voy a dar un número para que lo anoten, es el 1-800-981-0054. Ese es el número de Hospicio y Home Care San Lucas para que ustedes lo anoten, lo tengan a la mano y puedan comunicarse aquí con Linet Ayala y les envíe a los profesionales que sean los apropiados porque me imagino cada caso es particular. Cada caso es particular, así es.
Gracias, Linet, por haber estado con nosotros, por acompañarnos y ofrecernos toda esa información tan valiosa desde el Centro Médico Episcopal San Lucas. Voy a repetir ese número de teléfono para que lo tengan bien a la mano, 1-800-981-0054. Si no se comunica aquí al Centro Episcopal San Lucas para que tengan la información de Hospicio y Home Care San Lucas. Linet Ayala, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Será hasta la próxima. Este programa fue traído a ustedes por el Sistema de Salud Episcopal. Agradecemos al personal del Centro Médico Episcopal San Lucas, Centro de Salud Conductual San Lucas, Hospital Episcopal San Lucas Metro y al equipo de trabajo Hospicio y Home Care San Lucas por su colaboración. Para más información, llama al 787-844-2080 o búscanos en sanlucaspr.org. Gracias por su sintonía.